Hola, lo que les voy a presentar ahora es lo que son la programación en base de datos. Toda base de datos que trabajamos en SQL estándar, ya sea para MySQL, para Postgres, para Oracle, para SQL Server, cualquiera de estas tecnologías o SQLite inclusive, nos permiten trabajar con el manejo de bases de datos relacionales. Pero estas bases de datos tienen la deficiencia de que no pueden trabajar con sistemas de base de programación, como lo que se utiliza en C, en Python o otros lenguajes. Esto por lo general dificulta muchísimo el poder trabajar o procesar ciertos tipos de información o manejo de ella misma. Entonces, para eso, cada motor de base de datos posee su propio lenguaje de programación. El problema que conlleva esto es que cada motor, como lo dice su nombre, va a tener su propio lenguaje de programación. Esto quiere decir que yo no puedo transportar la programación que haya hecho en Postgres a MySQL o a Oracle o a SQL Server, etc. En cambio, un código de create table, insert, update, alter table, etc., cualquier código SQL estándar, yo lo puedo transportar o transferir a este otro motor, pero siempre y cuando obviamente utilice comandos e instrucciones estándar también, porque recordemos que cada lenguaje de programación tiene su propio código. Entonces, si nosotros utilizamos el lenguaje estándar de base de datos, no significa que la programación también sea estándar. La programación es exclusiva por cada motor de base de datos, lo que nos va a generar unos problemas en este sentido. Entonces nosotros, cuando trabajemos con la programación en base de datos, tenemos que tener presente esto, dado que nos va a generar problemas si no lo consideramos. También implementar esta programación dentro de un motor de base de datos nos genera muchas ventajas respecto a una programación debida en otro software. Esto nos permite que los procesamientos sean más rápidos, también poder generar eventos, dado una inserción, por ejemplo. Yo quiero verificar que ese dato sea correcto, que la suma haya sido bien calculada, o cualquier otra cosa que yo quiera evitar que haya sido manipulada de forma incorrecta durante el procesamiento con el software externo. Entonces esto nos permite generar una potencialidad y un procesamiento mucho más rápido, dado que se hace directamente en el motor de base de datos y no por medio de un software externo. A continuación les presento cómo se crea o cuál es la estructura básica de una función en base de datos, o en este caso creada en Postgres. La sentencia principal es el create o replace function. El function básicamente es la sentencia. Yo siempre recomiendo agregar el create o replace, dado que si pongo solamente el create, si me equivoco, tengo que borrar la función y volverla a crear. En cambio, con el replace solamente va a reemplazar en el caso de que haya hecho alguna modificación. Entonces, create or replace function, el nombre de la función, los argumentos si es que los va a llevar. Si no los va a llevar, no les ponen nada. Returns, ahí hay un error de tipeo básicamente. El tipo de dato que va a retornar, as, y dos signos pesos. Dentro de esos signos pesos uno puede agregar también comentarios, pero por lo general simplemente van los signos pesos. Después viene la sentencia declare, que nos permite declarar todas las variables que vayamos a utilizar para nuestro código. Después viene el begin, que vendría siendo nuestro main, que es donde comienza nuestra programación en base de datos, donde aquí vamos a agregar las funciones y distintos tipos de características, ciclos, condiciones, etc. Posteriormente viene la sentencia end, que indica que aquí termina nuestro código, después dos signos pesos, y la sentencia que sería lenguaje PLPG SQL. Esto quiere decir que lo que estamos interpretando o estamos creando es una función en lenguaje de programación de Postgres. Otro error que tenemos acá es que la última línea también termina con punto y coma.
El siguiente es un ejemplo de una función que al ser llamada solamente entrega el resultado 104. Por lo tanto, es una función vacía que no recibe parámetros y que retorna ese número al ser llamada. A continuación vamos a crear una función de base de datos que nos permita multiplicar por 3 un número ingresado por el usuario. Entonces hacemos un create_replace function mul3 que recibimos la variable x de tipo entero y vamos a retornar un número de tipo entero. Entonces básicamente aquí no hay de variables, la única que está ocupando es la que se ingresa por teclado, que es x. Por lo tanto simplemente vamos a retornar x por 3 y terminando nuestro código. Posteriormente lo cargamos en el motor de base de datos y ejecutamos la instrucción select mul3, que es el nombre de la función, y le agregamos en este caso un número, y ese número va a retornarse multiplicado por 3. Otra función que vamos a hacer es la de sumarle 1 a un número ingresado por teclado. La diferencia es que en esta función, en vez de poner una variable como parámetro de recepción, simplemente vamos a poner integer. Esto quiere decir que en Postgres no es necesario definir el nombre de la variable y asignársela a lo que lo va a recibir. Basta con ponerle el tipo de dato que se va a recibir y automáticamente Postgres le asigna un valor de variable. En este caso sería el peso 1. El peso 1 corresponde a la primera variable que está en ese parámetro. Entonces lo que hacemos es retornar peso 1 más 1 y eso nos entregaría el resultado. Luego nos queda solamente cargar el archivo en el motor de base de datos y hacer la consulta por medio de la instrucción select, el nombre de la función y un número, en este caso el 3, lo que nos retornaría el valor 4. A continuación desarrollaremos un programa que nos entregará un saludo. Esta función nos va a pedir un texto, en este caso para que nosotros ingresemos un nombre, y va a retornar un texto. Y la instrucción en este caso también, nuevamente como no necesitamos variables, simplemente comenzamos con un begin y le ponemos hola, 2 barras verticales. Esto quiere decir que es el concatenar, o sea, unir el texto que estoy poniendo entre comillas con peso 1, que es la variable que está en el mensaje o el llamado a la función que se recibió. Entonces esto nos retornaría hola, espacio y el concatenado con el texto que ustedes hayan puesto. Ahora procedemos a cargar esta función en el motor de base de datos y ejecutarla por medio del comando select y el nombre de la función, en este caso saludo, y le ponemos entre comillas un texto, en este caso yo puse mi nombre y me entregaría hola, espacio y el nombre que yo ingresé. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.